Buenas tardes, ¿cómo les va? Saludo a los que no vi ayer en clase y a los que me están acompañando el grupo de amigos. La primera clase del año y bueno, les comento que en el día de ayer empezamos el primer día, la primera clase. Tenemos en la lista 31 personas, o sea, algunos menos que el año pasado. Pero estaba bastante concurrida la clase. Les distribuí el programa y empezamos a ver algunos aspectos del tango. En primer lugar, hablamos de en qué está el tango hoy, porque ustedes vieron que a nivel de comunicación, en la televisión, en la radio, son pocas las audiciones de tango. Bueno, en la televisión no hay. Y en la radio hay, pero en radios especiales y en programas especiales, muy contado con los dedos de las manos. O sea, que estamos pasando por una etapa, digamos, de meseta en el tango. De meseta, yo siempre les digo que el tango ha tenido subidas y bajadas. O sea, ha tenido épocas de oro, como fue la del 40, la década del 40, que fue la época de oro, donde se escuchaba tango en todos lados, tanto en nuestro país como en Argentina, por supuesto, pero aparte en todos lados, en los cafés, en las confiterías, en las boates, en las radios, en todos lados. Era la música del momento. Bueno, después tuvo decadencias, como ya hemos hablado en otros periodos, un resurgimiento, siempre resurge. O sea, el tango no muere. Por suerte no muere. Y no muere porque los veteranos, y bueno, ya somos los que vamos quedando, pero digo, incluso sobre todo a nivel de músicos y de cantantes, ya todos los íconos del tango se han muerto. Y ahora quedan los más jóvenes, pero ninguno tan destacado como los polacos Goyeneche, los Floreal Ruiz, los Edmundo Rivero. Esos no hay más, esos ya no vienen más. Los que hay ahora son algunos cantores, perdón, que ya en nuestro país se están haciendo, ya no son jóvenes, son gente veterana ya, bueno, que siguen cantando, pero que lo que nos interesa a nosotros los tangueros es la savia nueva. Y la savia nueva viene fundamentalmente, yo decía el año pasado, de las mujeres. Hay muchas mujeres jóvenes que cantan tango, pero pocos varones, pocos varones. Por suerte, yo unos días antes del viernes encontré un artículo en la diaria de un muchacho que canta tango. Se llama Santiago Plas, con Z, Plas. Y empecé a leer un poco la historia de este muchacho. 35 años tiene. Trabaja en el Ministerio de Desarrollo de Ambiente. Y bueno, me interesó su vida. Es uno de los que está en la rueda de los boliches que están en circulación. O sea, Fun Fun, el Milongón, son 3 o 4, el Bar Tabaré, son 4 o 5, no son muchos los lugares donde se pasa tango, donde hay por lo menos un día dedicado al tango. Son pocos. Y ese circuito, este muchacho ya está compenetrado. No ha llegado a ir a Buenos Aires. Lo que pasa es que no es el mejor momento para ir a Buenos Aires. O sea, como en todas las cosas, el tango va acompañando la economía. Y si las economías no andan bien, lo primero que decae es la parte artística. Y bueno, y en el caso del tango, ni que hablar. Yo no sé, porque de acuerdo a lo que uno escucha y oye de la Argentina y de los precios y de cómo está la vida, no sé qué pasará con las tanguerías famosas.
las que tienen años, y si siguen funcionando, qué público va, si sigue habiendo, porque en general, últimamente, cuando yo iba, hasta el año pasado, esas tanquerías iba gente turista más que nada, o sea, gente extranjera. Los porteños no van, ya no van. Van a las milongas, que son para bailar, pero a los espectáculos, cena show, esos son en general turistas. Ahora, no sé en qué estará, no sé cómo estarán pasando en este momento, porque ustedes saben que el turismo ya no es tan atractivo para los extranjeros. Hace unos meses atrás vieron la locura que era ir a Buenos Aires, ir a Argentina. Bueno, y en eso estamos. Pero este muchacho que le digo, Santiago Plas, es una novedad, porque aparte es un muchacho joven, y canta muy bien. Yo después, cuando termine la clase, les voy a pasar un tema de él, y van a ver que es un buen cantante. Y ojalá que tenga futuro, y ojalá no tiene nada grabado. Las únicas grabaciones que tiene son en YouTube. O sea, que le han hecho en vivo, pero no tiene grabado nada todavía. Pero tiene muy linda voz, muy lindo tono, muy linda forma de cantar. O sea, a mí me gustó mucho. Clásico. O sea, no es un tango moderno, es un tango clásico, como los cantores de antes, pero canta como muy bien. Bueno, después lo van a escuchar y me opinan a ver si les parece bien o les parece mal. Bueno, yendo a las clases, por supuesto que la primera clase siempre tiene que ver con el origen del tango. No podemos arrancar hablando de tango sin hablar de sus orígenes. Esto lo hemos repetido todos los años, pero trataré de hacerlo cortito para que no los aburra demasiado. Hay dos o tres elementos que son firmes en el sentido de que se puede asegurar que eso fue así. El nacimiento del tango se remonta al 1900. O sea, esa fecha, 1900, 1890, o sea, esa fecha es clave porque todos coinciden. Cuando todos coinciden, los historiadores, los cronistas, todos coinciden, quiere decir que es cierto. La otra verdad que no tiene, no se puede discutir, es que nació en el arrabal, que nació en el puerto, en el ambiente portuario, en el arrabal, en la parte más baja de las ciudades, y que tiene nacimiento en el Río de la Plata. Y cuando digo en el Río de la Plata me refiero a Montevideo y a Buenos Aires. Y lo que no está definido, y los autores no se afirman en eso, es dónde, si en Buenos Aires o en Montevideo. Nosotros tenemos a favor, por ejemplo, la palabra de un poeta como José Luis Borges, que estudió el tango, dentro de tantas cosas que por supuesto que estudió, y él dice que el tango nació en Montevideo. Pero, por supuesto, los argentinos en general sostienen que nació en sus márgenes, en Buenos Aires. Eso es una de las incógnitas. No hay documentación. Estamos hablando de 1900, no hay documentación. O sea, no hay crónicas que digan claramente las cosas. Entonces, tenemos que hacer un poco de adivinanza, o sea, pensar cómo armar esto. Bueno, ¿y cómo lo armamos? Y lo armamos con dos hechos que son claros. Primero, la parte social, y segundo, la parte musical. O sea, los dos componentes básicos del tango son lo social y lo musical. Y ahora vamos a ver por qué. Lo social, porque van a confluir en el Río de la Plata distintos tipos de personajes. En primer lugar, es la época de la Revolución Industrial. O sea, ustedes saben que la Revolución Industrial cambió totalmente la vida en Europa. El mundo pasó del campo a la ciudad. O sea, empezaron las fábricas, empezó la industrialización. Y bueno, y eso es un cambio global en el sentido de que
la gente vino a trabajar a la ciudad porque en el campo no había más trabajo, porque ya en el campo no tenía las posibilidades que se encontraban en la ciudad. Pero por supuesto, si todos los habitantes del campo se vienen para la ciudad no está preparada para recibir a tanta gente. Ni está preparada, ni las fábricas están preparadas, porque empiezan la fábrica, pero empiezan a un ritmo muy lento. O sea, no es que de un día para el otro estalla la revolución industrial. La revolución industrial tuvo un periodo. Bueno, pero entonces, ¿qué pasó? Mucha gente quedó sin nada, sin trabajo, sin posibilidades de vivir, no tenía habitación, no tenía dónde vivir, y en condiciones deplorables, porque no tenía ni para comer. Entonces, ahí tenemos una primera faceta del asunto. Esa gente que no tiene dónde ir, que no tiene trabajo, que no tiene, aparte tiene familia, ¿qué hace? ¿A dónde va? Y ahí viene la posibilidad justamente que le ofrece el Río de la Plata. Los empresarios, los ganaderos fundamentalmente, ven que la revolución industrial trae aparejado un movimiento importante en lo que tiene que ver con la ganadería, lo que tiene que ver con las materias primas, porque la industria necesita materias primas para trabajar. Lana, carne, tasajo, o sea, elementos básicos. Y bueno, y esos elementos básicos estaban en el Río de la Plata, tanto en la Argentina como en el Uruguay. Entonces, ¿qué hacen los ganaderos, los industriales, los que se dedicaban a ese tipo de cosas? Ven la oportunidad y empiezan a crear todo un mecanismo para exportar a Europa. Pero no tenían gente, o sea, faltaba gente. Pero faltaba gente que trajera capitales, porque lo que se llamaría la burguesía del Río de la Plata era una burguesía medio pelo, o sea, no tenía mucho dinero, recién empezaban. Entonces lo que faltaba era el aporte de capitales para mejorar la producción, para mejorar todo lo que tiene que ver con el campo. Y entonces hacen un anuncio, un aviso, van a Europa, viajan a Europa y ofreciendo justamente estas posibilidades que ofrece el Río de la Plata. Pero ellos fueron a buscar gente con plata, no fueron a buscar a estos que estaban en la calle y que no tenían para comer y que eran analfabetos. Fueron a buscar gente con plata, pero los que vinieron no fueron gente con plata. Los que vinieron fueron justamente los que no tenían nada que hacer. Y bueno, y que se creyeron que era para ellos la cosa, y no era para ellos. O sea, se pensaron que llegaban acá y se iban a encontrar con que les iban a dar tierras, como les iban a dar posibilidad de trabajar, que era en lo que ellos sabían, pero cuando llegan acá y vienen migraciones muy importantes, Hay un censo en Buenos Aires del año 1900, que Buenos Aires tenía 4 millones de habitantes. 4 millones. 1 millón eran criollos, o sea, hijos de españoles, los que nacieron, los que estaban viviendo en Buenos Aires. Y 3 millones eran migrantes. O sea, ¿qué quiere decir? Que la migración abarcó y pobló toda la ciudad de Buenos Aires. Tanto pasó con Buenos Aires como pasó en Montevideo. ¿Y quiénes vienen? Y bueno, esos que yo les decía, esos que no tenían futuro, que no tenían posibilidades, y vienen a ver si acá encuentran lo que buscan. Por supuesto, vienen italianos, fundamentalmente italianos, españoles. Los italianos en su mayoría van para Buenos Aires, en cambio los españoles vienen para acá. Por algo tenemos nosotros más descendientes de españoles, acá tenemos a uno, que de italianos. Pero seguro, llegan y se encuentran los barcos llenos, vieron las imágenes esas de los migrantes con las valijas, cargando la valija. En general hombres solos, al principio vienen hombres solos, porque seguro piensan, bueno, empiezo a trabajar y cuando me consiga hacer cierto futuro, traigo a la familia. Cosa que muchas veces se les va a complicar. Y bueno, vienen esos migrantes y no se encuentran con lo que pensaban. ¿Y qué hacen? Se empiezan a alojar
o a vivir en los barrios bajos, en las márgenes de las ciudades, tanto en Buenos Aires como en Montevideo, y van a ocupar las viviendas de esos que llamamos burguesía, que ahora, como vieron que tienen negocio y que ahora pueden prosperar más, se van del puerto. Antes vivían todos en el puerto porque estaban cerca del lugar de desembarco. Pero ahora, cuando ven que viene toda esa camada de gente y no quieren convivir con ellos, se van del puerto. Y bueno, y nosotros conocemos las casonas que hay en el Prado, en esos lugares, Colón, Lesica, todos esos lugares. Esa gente, esas casas, tienen una antigüedad. No digo que son de aquella época, después fueron reformadas. Pero ese tipo de viviendas fueron las que habitaron justamente esos burgueses que justamente, esperen un poquito que ahora sigo.